El silencio en el ala de la novia era una criatura viva, pesada y dorada. Laila llevaba meses respirando ese silencio, sintiéndolo asentarse en sus pulmones como polvo del desierto. Todo a su alrededor era opulento. Sedas que susurraban promesas, joyas que yacían frías en cofres de nácar y celosías de oro que convertían el brillante sol de Sahara en fragmentos inalcanzables. Era una jaula exquisita, pero una jaula al fin y al cabo. Desde aquí, a veces, podía ver la silueta distante del Sheikh Khalid, su marido, moviéndose por los jardines del palacio. Cada vez que lo veía, el corazón le daba un vuelco doloroso, un recordatorio de que estaba casada con un fantasma, un hombre cuyo rostro solo conocía por los retratos oficiales y los fugaces vistazos de su infancia. ¿Sabría él siquiera el color de sus ojos? Su mente retrocedía constantemente a una tarde de su niñez, cuando se escondió detrás de una pesada cortina para escuchar a su padre. Tenía 12 años y su destino ya estaba sellado. «Su rostro no importa», dijo su padre a un consejero con una frialdad que le heló la sangre. «Solo su pureza y su linaje permanecerá velada hasta que el sheik lo decida». Esas palabras se habían convertido en los barrotes invisibles de su existencia. No era una persona, era un activo, un símbolo de una alianza, un vientre para un heredero. Por eso, se pasaba los días leyendo poesía antigua y soñando con un toque que nunca llegaba, preguntándose si alguna vez sería algo más que un deber dinástico para el hombre al que amaba en secreto desde que tenía memoria. Desde su balcón, a menudo lo observaba en los establos reales. Allí, lejos de los salones del trono y las reuniones de Estado, Khalid se despojaba de su aura de gobernante impenetrable. Se convertía en un hombre de sudor y músculo, dominando a los magníficos purasangres árabes con una mezcla de fuerza bruta y una ternura inesperada. Laila memorizaba la forma en que sus hombros se tensaban, la gracia depredadora de sus movimientos, el sonido de su voz dando órdenes claras y firmes a los mozos de cuadra. Era en esos momentos cuando su amor infantil se transformaba en un anhelo de mujer, una dolorosa punzada de deseo por ser vista, por ser tocada con esa misma intensidad. Pero entonces él levantaba la vista hacia el palacio, y ella se encogía, segura de que su mirada la atravesaría sin verla, como si fuera de cristal. La soledad era su única compañera constante, una sombra que se alargaba en las lujosas habitaciones. Sus doncellas eran amables, pero distantes, tratándola con la reverencia debida a un objeto precioso, no a una mujer con un corazón que se rompía un poco más cada día. Se miraba en el espejo y solo veía el contorno de una extraña bajo un velo de seda. ¿Quién era Laila? ¿Existía siquiera? ¿O era solo la novia del sheik? Un título vacío esperando a ser llenado de significado. Su mayor miedo no era la indiferencia de su marido, sino la posibilidad de que, incluso después de cumplir con su deber, continuara siendo invisible, una figura decorativa en el gran tapiz de su vida, y ese miedo la estaba consumiendo lentamente. Mientras tanto, en el corazón del poder del palacio, el sheik Khalid al-Jamil presidía una reunión del Consejo de Estado con una calma glacial que desmentía la tormenta en su interior. Su presencia llenaba la sala. Cada palabra suya era una orden, cada gesto una ley. Los ministros y generales lo miraban con una mezcla de temor y respeto absoluto. Acababa de cerrar un acuerdo petrolero multimillonario que aseguraría la prosperidad de Sahara durante la próxima década, pero no sentía ninguna satisfacción. Sus pensamientos estaban en otra parte, atrapados en la red de la tradición y el deber que lo ahogaba, un deber que tenía nombre y que vivía en el ala oeste de su propio palacio, esperando. Una esposa a la que aún no había reclamado. La herida de Khalid era antigua y profunda, una cicatriz en su alma que le había enseñado a equiparar el amor con la traición. Años atrás, había entregado su confianza a una mujer occidental, creyendo en la pureza de sus sentimientos, solo para descubrir que era una espía corporativa. La humillación había sido tan pública como su dolor había sido privado. Su padre, un hombre forjado en la dureza del desierto, había aprovechado la ocasión para grabar a fuego en su mente la lección definitiva. Las emociones son una debilidad. Un rey no puede permitirse amar. Por eso, para Khalid, el matrimonio no era más que una transacción política,
un pacto sellado por su padre años atrás para unir dos grandes linajes. No deseaba amor, solo esperaba obediencia y, sobre todo, un heredero que silenciara las crecientes presiones. La presión se materializaba en la figura de Tariq, el jefe del Consejo de Ancianos, un hombre cuya lealtad a la corona solo era superada por su devoción a las tradiciones ancestrales. Tras la reunión de Estado, Tariq solicitó una audiencia privada. Su rostro, surcado de arrugas como un mapa del viejo desierto, era severo. «Majestad», comenzó con una voz grave. «El pueblo susurra. El consejo está inquieto. Han pasado meses desde la boda. Sahara necesita la seguridad de un heredero. Su padre, en su lecho de muerte, le hizo prometer que aseguraría la línea de sucesión. Cada palabra era un golpe de martillo contra la armadura de autocontrol de Khalid. Sabía lo que venía a continuación, la demanda que había estado evitando durante meses. El ultimátum fue pronunciado con una formalidad implacable, pero su filo era tan afilado como una cimitarra. «Debe cumplir con su deber conyugal antes del próximo festival lunar», declaró Tariq, sin atreverse a levantar la vista por completo. O la fe del Consejo en su liderazgo podría verse cuestionada. La amenaza velada pendía en el aire, más peligrosa que cualquier ejército enemigo. Cuestionar su liderazgo era incitar a la inestabilidad, invitar a sus rivales, como su ambicioso primo Jafar, a moverse en las sombras. Khalid se sintió acorralado, no por un enemigo externo, sino por las cadenas de su propio destino. La mujer invisible en el ala oeste se había convertido de repente en el centro de una crisis política. Su indiferencia ya no era una opción. Esa noche, Khalid no pudo dormir. Se paró en el balcón de sus aposentos, contemplando la vasta extensión del desierto bajo la luna. El aire frío era un bálsamo para su piel, pero no podía calmar el fuego de su frustración. Odiaba esa debilidad, odiaba sentirse forzado. Miró hacia el ala oeste del palacio, una silueta oscura contra el cielo estrellado. Allí estaba ella, su esposa, una completa extraña. Un contrato. Un deber. Se imaginó su rostro, pero no pudo formarse una imagen clara. Solo recordaba la figura velada y silenciosa de la ceremonia. Con un suspiro cargado de resignación y una determinación gélida, se dio la vuelta y llamó a su asistente personal. La decisión estaba tomada. «Preparen a mi esposa», ordenó, y su voz no traicionó ninguna emoción. «Será llevada a mis aposentos mañana por la noche. Que se cumpla la tradición». Las palabras sonaron definitivas, como una sentencia. Para él, era el cierre de un molesto capítulo político. Para Layla, sin embargo, fue el comienzo del terror y la esperanza. Cuando sus doncellas entraron en su habitación al día siguiente, sus rostros eran una extraña mezcla de solemnidad y compasión. «El sheik te ha convocado», dijo la mayor de ellas en voz baja. «Esta noche. Debemos prepararte». El corazón de Layla se detuvo por un instante antes de empezar a latir con una fuerza tan violenta que temió que se le saliera del pecho. El momento que tanto había anhelado y temido, por fin había llegado. Los días que siguieron fueron una tortura de anticipación. Layla era bañada en leche y miel, su piel perfumada con aceites de jazmín y sándalo, su cuerpo envuelto en las sedas más finas. Era un ritual antiguo. Una preparación que la hacía sentir más como un sacrificio que como una novia. Cada toque de las doncellas era un recordatorio de que su cuerpo ya no le pertenecía. Pertenecía al sheik, al reino. Intentó encontrar consuelo en la biblioteca, sus dedos trazando las líneas de sus poemas favoritos, pero las palabras no le ofrecían refugio. Su mente era un torbellino de preguntas. ¿Sería él cruel? ¿Sería gentil? ¿O simplemente la usaría con fría eficiencia antes de devolverla a su jaula dorada, esta vez con la tarea cumplida? Khalid, por su parte, se encontró extrañamente distraído. Durante una inspección de la guardia del palacio, su mirada se desvió hacia la biblioteca, donde la vio a través de una ventana arqueada. Estaba de pie, acariciando el lomo de un libro con una delicadeza que lo tomó por sorpresa. No llevaba el velo que cubría su rostro en público, aunque solo podía verla de perfil. La curva de su cuello, la forma en que un mechón de cabello oscuro como la noche caía sobre su hombro.
Algo en esa imagen silenciosa y solitaria lo conmovió de una manera que no esperaba. Fue una punzada, una extraña curiosidad por la mujer que se escondía detrás del título de esposa. ¿Quién era ella realmente? La tarde antes de la noche de nupcias, la vio de nuevo. Él estaba en el balcón de su estudio, y ella había salido a un pequeño jardín privado, uno que probablemente pensaba que estaba oculto a la vista. Lentamente, como si saboreara un acto prohibido, se quitó el velo, inclinando la cabeza hacia atrás para sentir el sol poniente en su rostro. Khalid contuvo la respiración. No podía ver sus rasgos con claridad desde esa distancia, pero vio la cascada de su cabello brillante, la gracia de su postura, la vulnerabilidad en ese simple gesto. La imagen se grabó en su mente, avivando un fuego que no sabía que existía. Ya no era solo un deber, era un deseo, uno oscuro y confuso que amenazaba con derribar sus defensas. Esa misma noche, incapaz de controlar el impulso, rompió su propia regla de mantener la distancia. Se dirigió a los aposentos de ella con la excusa de discutir el protocolo para un próximo evento. Cuando entró, ella se levantó de un salto, asustada, y se cubrió rápidamente el rostro con un velo ligero. La conversación fue torpe, tensa. Él habló de deberes y apariencias, pero sus ojos no se apartaban de los de ella. En un momento de inesperada sinceridad, admitió: la corona es una carga más pesada de lo que la mayoría imagina. Y ella, con una voz apenas audible, respondió: la soledad también puede serlo. Por un instante, el abismo entre ellos se encogió. Se vieron el uno al otro, no como sheik y esposa, sino como dos almas solitarias atrapadas en sus respectivos papeles. Finalmente, la noche de nupcias llegó. El aire en la habitación nupcial era denso, cargado con el aroma de incienso y flores. Laila esperaba sentada en el borde de la cama, temblando bajo las capas de seda. Cada sombra que se movía la hacía sobresaltarse. Cuando la puerta se abrió y él entró, su imponente figura llenó el umbral, y a ella le faltó el aire. Khalid se movió por la habitación con una gracia silenciosa, sus ojos oscuros fijos en ella. No había frialdad en su mirada, sino una intensidad ardiente que la aterrorizaba y la excitaba a partes iguales. Se detuvo frente a ella, y el mundo pareció reducirse a ese pequeño espacio entre ellos. Un espacio vibrante de miedo, de ver, y un deseo que amenazaba con consumirlos a ambos. Él extendió la mano, no para tocarla, sino para indicarle que se pusiera de pie. Ella obedeció, sus piernas temblorosas. Lentamente, con un cuidado que la sorprendió, él levantó los dedos hacia su velo. Para Laila, ese velo había sido su identidad, su prisión. El momento en que sus dedos rozaron la delicada tela fue electrizante. Contuvo la respiración, su corazón martillando contra sus costillas. Este era el momento de la verdad, el momento en que él finalmente vería el rostro de la mujer con la que estaba atado, el rostro que su padre había declarado sin importancia. ¿Qué vería en sus ojos? ¿Decepción? ¿Indiferencia? ¿O algo más? La anticipación era una agonía exquisita. Cuando el velo cayó al suelo, un susurro de seda sobre el mármol, Khalid sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. El rostro que se reveló ante él no era el de una niña asustada, sino el de una mujer de una belleza serena y sobrecogedora. Sus ojos, grandes y del color de la miel del desierto, lo miraban con una mezcla de miedo y una adoración tan pura que lo desarmó por completo. Había esperado lágrimas, sumisión, pero lo que encontró fue una dignidad silenciosa y una vulnerabilidad que clamaba por protección. En ese instante, su cínica visión del mundo, su creencia de que todas las mujeres eran calculadoras, comenzó a resquebrajarse. Esta mujer era diferente, y eso lo aterraba más que cualquier otra cosa. Laila vio el asombro en sus ojos, y una pequeña semilla de esperanza brotó en su pecho. Tal vez, solo tal vez, no era invisible para él. Impulsada por años de amor reprimido y la abrumadora emoción del momento, encontró el coraje para hablar. Su voz era un susurro tembloroso, pero sus palabras eran claras y firmes, una confesión que llevaba toda una vida guardando. «He esperado este momento desde que era una niña», dijo, sus ojos llenos de una sinceridad que no podía ser fingida. «Soy tuya, mi sheik. Siempre lo he sido.
La confesión lo golpeó con la fuerza de una tormenta de arena, derribando el último de sus muros. Aquellas palabras rompieron el control de Khalid. Toda su disciplina, toda su fría resolución, se evaporó. La miró. Realmente la miró por primera vez, y vio no solo a su esposa, sino a la mujer que había amado en secreto durante años. Un torrente de posesividad y una ternura feroz lo invadió. Ya no se trataba de un deber, se trataba de ella. Se inclinó y sus labios encontraron los de ella en un beso que no fue gentil ni vacilante, sino hambriento y desesperado. Fue un beso que selló su destino, una colisión de dos mundos, de soledad y anhelo. En ese momento, ambos supieron, con una certeza aterradora, que esa noche lo cambiaría todo para siempre. La consumación fue mucho más que el cumplimiento de un deber. Fue una explosión de pasión contenida durante años, una danza de descubrimiento y entrega. Para Layla, cada caricia era la realización de un sueño, cada beso, una afirmación de que era real, de que era deseada. Se sintió vista, elegida, adorada de una manera que nunca creyó posible, y para Khalid fue una rendición. Se perdió en ella, en su inocencia y en la sorprendente ferocidad de su respuesta. Por primera vez en su vida, se permitió sentir, se permitió ser vulnerable, y en esa vulnerabilidad encontró una conexión tan profunda que sacudió los cimientos de su ser. Era trascendental, aterrador y absolutamente inevitable. Pero cuando la primera luz del alba se filtró en la habitación, trayendo consigo la fría realidad del día, el pánico se apoderó de Khalid. La intensidad de lo que había sentido, la abrumadora conexión con Layla, lo aterrorizó. Era la debilidad de la que su padre le había advertido, la trampa en la que había jurado no volver a caer. La vulnerabilidad de la noche se sentía como una estupidez a la luz de la mañana. Se levantó de la cama bruscamente, su cuerpo tenso, y comenzó a vestirse en silencio, reconstruyendo su armadura pieza por pieza. Layla lo observaba desde la cama, su corazón lleno de una felicidad frágil, sin darse cuenta de la tormenta que se estaba gestando en la mente de su marido. Una vez vestido, se volvió hacia ella. Su rostro era una máscara de fría indiferencia, la pasión de la noche anterior borrada como si nunca hubiera existido. Layla sintió un escalofrío recorrerla. «El deber está cumplido», dijo él, y sus palabras fueron tan crueles como un latigazo. «Has sido una esposa obediente». No había ni una pizca de la ternura que le había mostrado horas antes. Sin otra palabra, se dio la vuelta y salió de la habitación, dejándola sola en la cama deshecha, con el eco de su crueldad resonando en el silencio. El calor de su cuerpo todavía estaba en las sábanas, pero él ya se había ido, dejándola con el corazón hecho añicos. Layla se quedó inmóvil durante horas, el dolor tan agudo que era físico. Cada palabra, deber, obediente, se repetía en su mente, borrando la magia de la noche. Había sido una tonta. Había confundido la lujuria con el amor, el cumplimiento de un contrato con el comienzo de una vida juntos. Se había abierto por completo, le había entregado su corazón, y él lo había pisoteado como si no fuera nada. La invisibilidad a la que tanto había temido había regresado, pero esta vez era peor, porque ahora sabía lo que se sentía al ser vista, aunque solo fuera por una noche. Las lágrimas finalmente llegaron, silenciosas y amargas, empapando la almohada que todavía olía a él. En los días siguientes, el palacio volvió a su rutina normal, pero para Layla, todo había cambiado. El silencio de su ala ya no era pacífico, sino opresivo. Evitaba los espejos, incapaz de enfrentarse a la mirada de la tonta que le devolvía la mirada. Khalid no volvió a buscarla. Lo veía a lo lejos, siempre rodeado de consejeros o dignatarios, su rostro tan impenetrable como siempre. Era como si su noche juntos no hubiera sido más que un sueño febril. La humillación se asentó en su alma, un veneno lento y corrosivo. Había cumplido su propósito, le había dado lo que el reino exigía. Ahora, como temía, volvía a ser un mueble más en el palacio. La humillación alcanzó su punto álgido durante un gran banquete de estado una semana después. Era la primera vez que aparecía en público como la esposa del sheik. Sentada a su lado en la larga mesa,
Se sentía como una muñeca expuesta. Fue entonces cuando Jafar, el primo rival de Khalid, se acercó a ellos. Con una sonrisa untuosa que no llegaba a sus ojos, se inclinó hacia Layla. «Espero que Su Alteza no se aburra demasiado», dijo en voz baja, pero lo suficientemente alto para que los que estaban cerca lo oyeran. «Sé que mi primo tiene muchas responsabilidades que a veces lo llevan a buscar consuelo en lugares más entretenidos». La insinuación era clara y venenosa. Todos los ojos se volvieron hacia ella, y luego hacia Khalid. Layla sintió que el color abandonaba su rostro. Esperaba que su marido la defendiera, que aplastara a Jafar con una sola mirada helada, que protegiera su honor. Pero Khalid, todavía atrapado en su propio miedo y conflicto, solo tensó la mandíbula. «Controla tu lengua, primo», dijo con una voz contenida, pero sin la furia que la situación merecía. Su respuesta fue débil, casi formal. Para el resto de la corte, fue una confirmación. El sheik no se preocupaba por su esposa. Para Layla, fue el golpe final. Él no solo la había rechazado en privado, sino que ahora la abandonaba en público. Esa noche, algo dentro de Layla se rompió. O quizás, algo finalmente se forjó. El dolor se transformó en una fría resolución. Ya no sería la víctima pasiva, la esposa fantasma esperando en silencio. Si él no le daba valor, ella se lo daría a sí misma. Con manos firmes, se sentó en su escritorio y escribió una breve carta. No había súplicas ni recriminaciones, solo unas pocas palabras de digna despedida. Luego, se quitó el pesado anillo de bodas de su dedo, el símbolo de su unión rota, y lo colocó sobre la almohada de su cama, justo en el lugar donde él debería haber estado. Su decisión estaba tomada. No podía cambiar quién era él, pero podía elegir no seguir siendo invisible. Con la ayuda de una joven doncella que le había mostrado una bondad genuina desde su llegada, Layla planeó su huida. La doncella, cuya familia vivía en un pueblo remoto en las montañas, le consiguió ropa sencilla y le indicó una salida de servicio raramente utilizada. Bajo el amparo de la oscuridad, Layla se deslizó fuera del palacio, dejando atrás la seda, el oro y la sofocante opulencia de su jaula. Por primera vez en su vida estaba sola, asustada y sin un destino claro, pero también, por primera vez, se sentía libre. Cada paso que la alejaba de los muros del palacio era un paso hacia sí misma. No sabía lo que le deparaba el futuro, pero sabía que no volvería a ser el objeto de nadie. Cuando Khalid regresó a sus aposentos esa noche, agotado por las intrigas de la corte y la batalla interna que libraba, sintió un extraño vacío. La habitación estaba demasiado silenciosa. Una premonición helada se apoderó de él. Cruzó el pasillo que conectaba sus aposentos con los de ella, un camino que no había tomado desde aquella noche. La habitación de Layla estaba impecable, pero vacía. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Entonces, vio el anillo de bodas brillando sobre la almohada. Junto a él, el trozo de papel doblado. Con manos temblorosas, leyó la nota. Un objeto no puede ser abandonado, porque nunca tuvo un lugar. Le devuelvo su libertad, como yo tomo la mía. El mundo de Khalid se derrumbó. La carta, el anillo. El significado era inequívoco. Ella se había ido. Se desplomó en la cama, el anillo frío en su palma, y un dolor tan agudo y abrumador lo atravesó que le robó el aliento. Se dio cuenta, con una claridad devastadora, de la magnitud de su estupidez. Su miedo, su orgullo, su estúpida adhesión a las lecciones de un padre amargado le habían costado lo único puro y genuino que había tenido en su vida. No había perdido a una esposa obediente. Había perdido a Layla, y en ese momento de absoluta desolación, supo que movería el cielo y la tierra para recuperarla. El sheik, que temía a la vulnerabilidad, acababa de morir, y en su lugar nacía un hombre dispuesto a todo por amor. La noticia de la huida de la novia se extendió como un incendio forestal. Primero fueron susurros en los pasillos del palacio, luego un escándalo que sacudió los cimientos de Sahara. El Consejo de Ancianos, liderado por un furioso Tariq, acusó a Khalid de ser un líder débil, incapaz de controlar a su propia esposa, un hombre que ponía en peligro la estabilidad del reino. Jafar avivó las llamas, sugiriendo que la incapacidad de Khalid para gobernar su hogar reflejaba su incapacidad para gobernar la nación. Por primera vez en su reinado,
Khalid sintió que el poder se le escapaba de las manos, pero ya no le importaba el trono, solo le importaba el vacío que Layla había dejado. Fue entonces cuando Khalid tomó la decisión que definiría su legado. Convocó una asamblea de emergencia, no solo con el Consejo, sino también con la prensa nacional e internacional. Se presentó ante ellos no como un monarca desafiante, sino como un hombre arrepentido. Su voz, normalmente tan controlada, temblaba de emoción contenida. «He fallado», comenzó, y un murmullo de asombro recorrió la sala. «No como vuestro sheik, sino como marido. La mujer a la que describen como una novia fugitiva es mi reina, y huyó no por deslealtad, sino por mi propia ceguera y crueldad. La alejé con mi miedo». La confesión pública fue un acto de una vulnerabilidad sin precedentes. Continuó, su mirada barriendo la sala, desafiante y suplicante a la vez. «Amo a mi esposa. Layla no es un contrato ni un deber. Es el corazón de mi reino y el de mi vida, y no descansaré hasta que me perdone». Luego, su mirada se posó en su primo. Cualquier hombre que le haya faltado al respeto, que haya insinuado la más mínima calumnia contra ella, es un enemigo de la corona. «Jafar, estás desterrado. Abandona Sahara antes del anochecer». El golpe fue decisivo. Silenció a sus oponentes y envió un mensaje claro a todo el mundo. Su reina era intocable. Pero las palabras no eran suficientes. El segundo y más importante gesto de Khalid fue personal. Tras descubrir, a través de la doncella leal a Layla, su paradero, viajó solo. Dejó atrás su séquito, su uniforme de sheik, sus coches de lujo. Condujo un simple todoterreno durante horas hasta llegar al humilde pueblo de montaña donde ella se había refugiado. La encontró en un pequeño mercado, vestida con sencillez, su rostro sin velo y más hermoso que nunca. Cuando sus ojos se encontraron, el tiempo se detuvo. Ella lo miró con cautela, su corazón latiendo con una mezcla de dolor y una esperanza que se negaba a morir. Él no le exigió que volviera, no le dio órdenes. Se acercó a ella lentamente, como si se acercara a un ciervo asustado, y se detuvo a una distancia respetuosa. «Layla», dijo, y su nombre en sus labios era una caricia y una súplica. «He sido un necio, un cobarde. No te pido que vuelvas al palacio, te pido que vuelvas a mí». Sacó una pequeña caja de su bolsillo. Dentro no había un anillo ostentoso como el anterior, sino una simple banda de platino con una sola inscripción. «Esto no es un símbolo de propiedad», dijo con la voz quebrada. En los días previos a la noche decretada, un extraño desasosiego se apoderó de Khalid. Durante una reunión sobre las reservas de agua del Emirato, se descubrió a sí mismo con la mirada perdida, su mente vagando por los silenciosos pasillos del ala oeste. ¿Qué hacía ella? ¿Leía? ¿Soñaba? La imagen de una figura sin rostro se había convertido en una obsesión sutil, un hilo de seda tirando de su concentración de acero. Irritado por su propia distracción, interrumpió bruscamente al ministro de Agricultura y se dirigió con pasos largos y decididos hacia la biblioteca del palacio, movido por un impulso que no se molestó en analizar. ¿Qué esperaba encontrar allí? La vio a través de los arcos de cedro tallado. Estaba de espaldas a él, sola en la inmensa sala, acariciando el lomo de un viejo volumen de poesía sufí, con una ternura que le pareció casi sagrada. No llevaba el velo facial, aunque desde su ángulo solo podía ver el perfil de su mejilla, la elegante curva de su cuello, y un mechón de cabello oscuro como el ébano que se había escapado de su elaborado peinado. Hubo algo en esa imagen, la quietud, la delicadeza de su gesto, la soledad que la envolvía, que lo golpeó con una fuerza inesperada. No era un símbolo, no era un contrato. Era una mujer, y por primera vez sintió una punzada de genuina y desconcertante curiosidad. Mientras tanto, Layla vivía esos días en una neblina de terror y anhelo. Sus doncellas la preparaban como si fuera una ofrenda para un dios antiguo, baños en leche y pétalos de rosa, masajes con aceites perfumados, pruebas de vestidos de seda tan finos que parecían susurrar sobre su piel. Cada toque, por respetuoso que fuera, era un recordatorio de que su cuerpo ya no le pertenecía, que estaba siendo pulido y perfeccionado para el juicio de un hombre. Se refugiaba en la biblioteca, buscando en los versos de los poetas antiguos un eco de su propio corazón,
Un corazón que amaba con la desesperación de quien sabe que su amor podría no ser nunca correspondido. ¿La vería él como algo más que una obligación dinástica? Una tarde, buscando un respiro del aire cargado de incienso de sus aposentos, Laila se aventuró en un pequeño jardín interior que creía oculto a todas las miradas. Era su único santuario. Allí, bajo la caricia dorada del sol poniente, cometió un acto de pequeña y secreta rebelión. Lenta, casi ceremoniosamente, se desató el velo y lo dejó caer sobre un rosal. Inclinó la cabeza hacia atrás, cerró los ojos y dejó que el calor del sol le bañara el rostro por primera vez en meses. Fue un momento de pura y dolorosa libertad, un recordatorio de la mujer que era bajo todas las capas de seda y deber. Por un instante, no fue la novia del sheik, fue simplemente Laila. Desde el balcón de su estudio, Khalid lo vio todo. Había estado intentando concentrarse en un informe de seguridad, pero una fuerza magnética lo había arrastrado hacia la ventana que daba a aquel rincón olvidado del palacio. Contuvo la respiración cuando el velo cayó. No pudo distinguir sus rasgos con claridad. La distancia y la luz dorada del atardecer difuminaban los detalles, pero vio la cascada de su cabello negro y brillante, la línea esbelta de su garganta, la absoluta vulnerabilidad de su postura. La imagen se grabó a fuego en su mente, y la curiosidad que había sentido en la biblioteca se transformó en algo mucho más primario y feroz. Un deseo tan intenso y posesivo que le hizo apretar los puños sobre la barandilla de mármol. Laila no supo que había sido observada, pero cuando regresó a sus habitaciones, sintió que el aire a su alrededor había cambiado, como si estuviera cargado de una electricidad invisible. La soledad de su jaula dorada se sentía de repente diferente, menos como un vacío y más como una espera tensa. Se tocó la mejilla, todavía cálida por el sol, y se preguntó si los dedos de su marido se sentirían así, si alguna vez conocería el calor de su piel contra la suya. La idea le provocó un escalofrío que era a la vez miedo y una excitación tan profunda que la hizo sonrojar en la soledad de su habitación. ¿Estaba perdiendo la cabeza? Esa noche, incapaz de soportar la distancia por más tiempo, Khalid rompió todas sus reglas. Inventó una excusa absurda sobre la necesidad de discutir el protocolo para la próxima visita de un dignatario extranjero y se dirigió a los aposentos de su esposa. Cada paso por los corredores silenciosos era una batalla contra sí mismo, una traición a la disciplina que había sido el pilar de su vida. ¿Qué estaba haciendo? Iba a ver a una mujer que era su deber, pero se sentía como un adolescente yendo a un encuentro prohibido. Cuando sus guardias anunciaron su llegada, su corazón, el corazón de un guerrero y un rey, latía con una fuerza descontrolada. Laila se levantó de un salto cuando él entró, su imponente figura llenando el marco de la puerta y absorbiendo todo el aire de la habitación. Con manos temblorosas, se cubrió instintivamente el rostro con un chal de seda que tenía cerca. Él se detuvo en el centro de la estancia, y el silencio entre ellos era tan denso que se podía cortar con una daga. Intentó hablar de asuntos de estado, de agendas y recepciones, pero las palabras sonaban huecas, falsas. Sus ojos oscuros e intensos no se apartaban de los de ella, y Laila sintió que la estaba desnudando con la mirada, atravesando no solo la seda, sino todas las defensas que había construido alrededor de su corazón. En un momento dado, la farsa se desmoronó. Khalid dejó de hablar de protocolo, y una sombra de cansancio cruzó su rostro. «La corona», dijo, su voz más grave y personal de lo que ella jamás la había oído, «es una carga más pesada de lo que la mayoría imagina». La confesión inesperada, esa grieta en su armadura de rey, la tomó por sorpresa y le dio el valor para responder. «La soledad también puede serlo», susurró ella, y sus palabras flotaron en el aire entre ellos, un puente frágil construido sobre una verdad compartida. Por un instante, dejaron de ser el sheik y su novia. Eran solo un hombre y una mujer, atrapados en jaulas diferentes pero igualmente solitarias. Ese momento de conexión fue tan poderoso como aterrador. Khalid sintió un impulso abrumador de acortar la distancia que los separaba, de arrancar el velo improvisado de su rostro y ver a la mujer que le había hablado con tanta honestidad. Pero su miedo al descontrol fue más fuerte. Se enderezó, la máscara de indiferencia volviendo a su lugar.
Asegúrese de estar lista para mañana por la noche, dijo, su tono volviendo a ser frío y formal. Y sin otra palabra, se dio la vuelta y se marchó, dejándola temblando, con el corazón latiendo a un ritmo errático y una nueva y peligrosa semilla de esperanza floreciendo en su pecho. Él regresó a sus aposentos, sintiéndose como si hubiera sobrevivido a una batalla. Había ido allí para reafirmar su autoridad, para recordarle a ella y a sí mismo que todo aquello era un mero trámite. En lugar de eso, había revelado una debilidad, había confesado una carga que nunca compartía con nadie, y la respuesta de ella: la soledad también puede serlo. Esas palabras resonaban en su cabeza, desmantelando su cinismo. Se dio cuenta con un pánico helado de que la mujer a la que iba a reclamar por deber se estaba convirtiendo en algo mucho más complicado, mucho más peligroso para su mundo perfectamente controlado. Finalmente, la noche señalada llegó, arrastrándose con la inevitabilidad de una tormenta de arena en el horizonte. El aire en el ala de la novia era espeso, cargado con el aroma embriagador del jazmín y el sándalo. Laila, vestida con capas de seda blanca bordada con perlas, esperaba sentada en el borde de una cama inmensa, sus manos frías como el hielo entrelazadas en su regazo. Cada crujido del palacio, cada sombra danzante proyectada por las lámparas de aceite, la hacía sobresaltarse. Su corazón era un pájaro atrapado, latiendo contra sus costillas con una fuerza desesperada. El momento que había definido toda su vida estaba a punto de llegar. Cuando la pesada puerta de madera se abrió, el mundo de Laila se redujo a la figura que llenaba el umbral. Khalid entró, no con la prisa de un hombre cumpliendo un deber, sino con la gracia silenciosa y depredadora de un león del desierto. Llevaba una sencilla túnica oscura que acentuaba su altura y la anchura de sus hombros. Sus ojos, sin embargo, no eran fríos. Ardían con una intensidad que la recorrió de pies a cabeza. Una mezcla de poder, curiosidad y algo más. Algo que se parecía peligrosamente al hambre. Se detuvo frente a ella, y el universo entero pareció contener la respiración en el espacio vibrante que los separaba. Él no pronunció palabra. El silencio era su lenguaje, su poder. Lentamente, como si tuviera todo el tiempo del mundo, levantó una mano. Laila se encogió instintivamente, esperando un toque brusco, una orden. Pero sus dedos no fueron hacia ella, sino hacia el delicado velo de seda que cubría su rostro. Para ella, ese trozo de tela era su prisión y su refugio, la barrera que la había mantenido invisible y a salvo. El instante en que la punta de sus dedos rozó el tejido, fue como si un rayo la hubiera alcanzado. Contuvo la respiración, su destino pendiendo del hilo de aquel gesto. La anticipación era una agonía exquisita. Detrás de ese velo estaba el rostro que su padre había declarado sin importancia, el rostro que ella había ofrecido en sus sueños al hombre que amaba en secreto. ¿Qué vería él cuando la barrera cayera? ¿La decepción de encontrarse con una mujer corriente? ¿La fría indiferencia de un rey cumpliendo una formalidad? ¿O podría, quizás, encontrar algo en sus ojos que le hiciera verla de verdad? El destino de su corazón, de su vida entera, se decidiría en el momento en que él finalmente la viera. Y ese momento era ahora. Cuando el velo cayó al suelo como un suspiro de seda, Khalid sintió que el eje de su mundo se desplazaba. El rostro que se desveló ante él no era el de una niña asustada, sino el de una mujer de una belleza serena y sobrecogedora que le robó el aliento. Sus ojos, del color de la miel del desierto al atardecer, lo miraban con una mezcla de temor reverencial y una adoración tan pura, tan desprovista de artificio, que desmanteló por completo su cínica visión del mundo. Había esperado lágrimas, sumisión calculada o una belleza vacía, pero encontró una dignidad silenciosa y una vulnerabilidad que clamaba protección. En ese instante, supo que la mujer que tenía delante no era una trampa, sino un destino del que había intentado huir en vano. Y ese conocimiento lo aterraba más que cualquier ejército enemigo. Viendo el asombro en los ojos de su marido, una frágil y diminuta semilla de esperanza brotó en el pecho de Laila, una flor abriéndose paso en la aridez de su soledad. Quizás, solo quizás, él podía verla. No a la novia, no al linaje, sino a ella. Impulsada por una vida entera de amor reprimido y por la abrumadora emoción de aquel momento,
Encontró el coraje para hablar. Su voz fue un susurro tembloroso, pero cada palabra estaba cargada con el peso de años de anhelo silencioso. He esperado este momento desde que era una niña, confesó, sus ojos fijos en los suyos, ofreciéndole la verdad desnuda de su corazón. Soy tuya, mi Sheikh. Siempre lo he sido. La confesión lo golpeó con la fuerza de una tormenta de arena, derribando el último de sus muros y exponiendo el corazón que había jurado mantener a salvo. Aquellas palabras, tan simples y tan devastadoras, rompieron el férreo control de Khalid. Toda su disciplina, su fría resolución, su cínica armadura forjada en la traición, se evaporó como la niebla del desierto al amanecer. Ya no se trataba de un deber, ni de un heredero, ni de silenciar al consejo. Se trataba de ella. Se inclinó, su cuerpo moviéndose por un instinto más antiguo y poderoso que cualquier ley o tradición, y sus labios encontraron los de ella. No fue un beso gentil ni vacilante, sino uno hambriento, desesperado, un beso que hablaba de años de soledad y de un anhelo que ninguno de los dos había sabido nombrar. Fue una colisión de dos almas solitarias, y en ese instante, ambos supieron con una certeza aterradora que aquella noche no era un final, sino el verdadero y peligroso principio de todo. La consumación fue una revelación, una explosión de pasión contenida que trascendió el mero acto físico. Para Layla, cada caricia era la respuesta a una oración silenciosa, cada beso una afirmación de que era real, visible, deseada. Se sintió adorada de una manera que solo había leído en sus libros de poesía, su cuerpo y su alma floreciendo bajo el toque de él. Para Khalid, fue una rendición incondicional. Se perdió en su inocencia, en la sorprendente ferocidad de su respuesta, en la profunda conexión que sintió con ella. Por primera vez desde su juventud, se permitió ser vulnerable, y en esa vulnerabilidad encontró una fuerza y una plenitud que sacudieron los cimientos de su ser. Era trascendental, aterrador, y se dio cuenta demasiado tarde, absolutamente adictivo. Pero cuando la primera y fría luz del alba se filtró por las celosías, trayendo consigo la cruda realidad del día, el pánico se apoderó de Khalid como una serpiente helada. La abrumadora intensidad de sus sentimientos, la conexión casi mística con Layla, le pareció una debilidad mortal. Era la trampa de la que su padre le había advertido, el veneno emocional en el que había jurado no volver a caer. La vulnerable entrega de la noche se sentía como una estupidez a la luz de la mañana. Se levantó de la cama bruscamente, su cuerpo tenso, y comenzó a vestirse en silencio, reconstruyendo su armadura pieza por pieza. Layla lo observaba desde el lecho, su corazón aún rebosante de una felicidad frágil, completamente ajena a la tormenta que se estaba gestando en la mente de su marido. Una vez vestido, se volvió hacia ella. Su rostro era una máscara de fría indiferencia, la pasión de la noche anterior borrada como si nunca hubiera existido. Layla sintió un escalofrío recorrerla, el calor de su cuerpo convirtiéndose en hielo. «El deber está cumplido», dijo él, y sus palabras fueron tan crueles y afiladas como un latigazo. «Has sido una esposa obediente». No había ni una pizca de la ternura que le había mostrado horas antes, ni un eco del hombre que la había adorado. Sin otra palabra, se dio la vuelta y salió de la habitación. El sonido de la puerta cerrándose fue como el de una losa de una tumba. La dejó sola en la cama deshecha, con el eco de su crueldad resonando en un silencio que ahora era 1000 veces más doloroso que antes. Layla se quedó inmóvil durante horas, el dolor tan agudo que era físico, una opresión en el pecho que le impedía respirar. Cada palabra, deber, obediente, se repetía en su mente como un mantra de tortura, borrando la magia, la conexión, la esperanza. Había sido una tonta romántica que había confundido la lujuria con el amor, el cumplimiento de un contrato con el comienzo de una vida. Le había entregado su corazón en la palma de su mano, y él lo había aplastado sin pensarlo 2 veces. La invisibilidad a la que tanto había temido había regresado, pero ahora era peor, porque había probado lo que se sentía al ser vista, aunque solo fuera por una noche. Y esa memoria la destrozaría para siempre. La humillación alcanzó su punto álgido durante un gran banquete de estado una semana después.
Era su primera aparición pública como la esposa del sheik, y se sentía como una muñeca expuesta, sentada a su lado, con un abismo de silencio entre ellos. Fue entonces cuando Jafar, el primo rival de Khalid, se acercó con una sonrisa untuosa que no llegaba a sus ojos fríos y calculadores. Se inclinó hacia Laila, su voz un susurro venenoso audible para los que estaban cerca. «Espero que Su Alteza no se aburra demasiado en su jaula dorada», dijo. «Sé que mi primo tiene responsabilidades que a veces lo llevan a buscar consuelo en lugares más entretenidos». La insinuación de su infidelidad y del desdén de su marido pendió en el aire, tan clara y afilada como una cimitarra. Todos los ojos se volvieron hacia ella, y luego hacia Khalid. Laila sintió que el color abandonaba su rostro, el calor de la vergüenza subiendo por su cuello. Su mirada suplicante buscó la de su marido, esperando, rezando para que la defendiera, para que aplastara a Jafar con una sola mirada helada, para que protegiera su honor como esposa suya. Pero Khalid, todavía atrapado en su propio miedo y conflicto, solo tensó la mandíbula. «Controla tu lengua, primo», dijo con una voz contenida, pero sin la furia que la situación merecía. Su respuesta fue débil, casi formal. Para la corte, fue una confirmación. Para Laila, fue el golpe de gracia. No solo la había rechazado en privado, sino que ahora la abandonaba a los lobos en público. Esa noche, algo dentro de Laila se rompió. O quizás, algo finalmente se forjó en el fuego de la humillación. El dolor se transformó en una fría y lúcida resolución. Ya no sería la víctima pasiva, la esposa fantasma que esperaba en silencio a que le concedieran un poco de atención. Si él no le daba valor, ella se lo daría a sí misma. Con manos firmes, se sentó en su escritorio y escribió una breve carta. No había súplicas ni recriminaciones, solo unas pocas palabras de digna despedida. Luego, con un gesto definitivo, se quitó el pesado anillo de bodas de su dedo, el símbolo de su unión rota, y lo colocó sobre la almohada, justo en el lugar donde él debería haber estado. Su decisión estaba tomada. No podía cambiar quién era él, pero podía elegir no seguir siendo invisible. Con la ayuda de una joven doncella que le había mostrado una bondad genuina desde su llegada, Laila planeó su huida. La doncella, cuya familia vivía en un pueblo remoto en las montañas, le consiguió ropa sencilla de campesina y le indicó una salida de servicio raramente utilizada. Bajo el amparo de una noche sin luna, Laila se deslizó fuera del palacio, dejando atrás la seda, el oro y la sofocante opulencia de su jaula. Por primera vez en su vida, estaba sola, asustada y sin un destino claro. Pero también, por primera vez, se sentía dueña de sí misma. Cada paso que la alejaba de los muros del palacio era un paso hacia su propia libertad, una libertad que sabía amarga, pero que era suya. Cuando Khalid regresó a sus aposentos esa noche, agotado por las intrigas de la corte y la batalla interna que lo consumía, sintió un extraño vacío. La habitación estaba demasiado silenciosa. Una premonición helada se apoderó de él. Cruzó el pasillo que conectaba sus aposentos con los de ella, un camino que no había tomado desde aquella fatídica noche. La habitación de Laila estaba impecable, pero desoladoramente vacía. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Entonces, sus ojos se posaron en el brillo solitario del anillo de boda sobre la almohada. Junto a él, el trozo de papel doblado. Con manos temblorosas que no parecían las suyas, leyó la nota. Un objeto no puede ser abandonado, porque nunca tuvo un lugar. Le devuelvo su libertad como yo tomo la mía. El mundo de Khalid se derrumbó. La carta, el anillo, el significado era inequívoco. Ella se había ido. Se desplomó en la cama, el anillo frío en su palma, y un dolor tan agudo y abrumador lo atravesó que le robó el aliento. En ese instante, con una claridad devastadora, comprendió la magnitud de su estupidez, su miedo, su orgullo. Su estúpida adhesión a las lecciones de un padre amargado le habían costado lo único puro y genuino que había tenido en su vida. No había perdido a una esposa obediente, había perdido a Laila. Y en ese momento de absoluta desolación, un rugido de pura agonía escapó de sus labios. El sheik, que temía a la vulnerabilidad, acababa de morir, y en su lugar
Nacía un hombre dispuesto a quemar el mundo para recuperarla. Las consecuencias fueron catastróficas e inmediatas. La noticia de la huida de la novia se filtró, extendiéndose como un incendio forestal por los pasillos del palacio y más allá, convirtiéndose en un escándalo político que sacudió los cimientos de Sahara. El Consejo de Ancianos, liderado por un furioso Tariq, convocó una reunión de emergencia, acusando a Khalid de ser un líder débil, incapaz de controlar a su propia esposa, un hombre que ponía en peligro la estabilidad del reino. Jafar avivó las llamas, sugiriendo que la incapacidad de Khalid para gobernar su hogar reflejaba su incapacidad para gobernar la nación. Por primera vez en su reinado, Khalid sintió que el poder se le escapaba de las manos. Pero el trono ya no le importaba. El único reino que quería gobernar era el que había perdido. La noticia de la huida de la novia se extendió como un incendio forestal. Primero fueron susurros en los pasillos del palacio. Luego un escándalo que sacudió los cimientos de Sahara. El Consejo de Ancianos, liderado por un furioso Tariq, acusó a Khalid de ser un líder débil, incapaz de controlar a su propia esposa. Un hombre que ponía en peligro la estabilidad del reino. Jafar avivó las llamas, sugiriendo que la incapacidad de Khalid para gobernar su hogar reflejaba su incapacidad para gobernar la nación. Por primera vez en su reinado, Khalid sintió que el poder se le escapaba de las manos. Pero ya no le importaba el trono, solo le importaba el vacío que Layla había dejado. Fue entonces cuando Khalid tomó la decisión que definiría su legado. Convocó una asamblea de emergencia, no solo con el Consejo, sino también con la prensa nacional e internacional. Se presentó ante ellos no como un monarca desafiante, sino como un hombre arrepentido. Su voz, normalmente tan controlada, temblaba de emoción contenida. «He fallado», comenzó, y un murmullo de asombro recorrió la sala. «No como vuestro sheik, sino como marido. La mujer a la que describen como una novia fugitiva es mi reina, y huyó no por deslealtad, sino por mi propia ceguera y crueldad. La alejé con mi miedo». La confesión pública fue un acto de una vulnerabilidad sin precedentes. Continuó, su mirada barriendo la sala, desafiante y suplicante a la vez. «Amo a mi esposa. Layla no es un contrato ni un deber, es el corazón de mi reino y el de mi vida, y no descansaré hasta que me perdone». Luego su mirada se posó en su primo. Cualquier hombre que le haya faltado al respeto, que haya insinuado la más mínima calumnia contra ella, es un enemigo de la corona. «Jafar, estás desterrado. Abandona Sahara antes del anochecer». El golpe fue decisivo. Silenció a sus oponentes y envió un mensaje claro a todo el mundo. Su reina era intocable. Pero las palabras no eran suficientes. El segundo y más importante gesto de Khalid fue personal. Tras descubrir, a través de la doncella leal a Layla, su paradero, viajó solo. Dejó atrás su séquito, su uniforme de sheik, sus coches de lujo. Condujo un simple todoterreno durante horas hasta llegar al humilde pueblo de montaña donde ella se había refugiado. La encontró en un pequeño mercado, vestida con sencillez, su rostro sin velo y más hermoso que nunca. Cuando sus ojos se encontraron, el tiempo se detuvo. Ella lo miró con cautela, su corazón latiendo con una mezcla de dolor y una esperanza que se negaba a morir. Él no le exigió que volviera. No le dio órdenes. Se acercó a ella lentamente, como si se acercara a un ciervo asustado, y se detuvo a una distancia respetuosa. «Layla», dijo, y su nombre en sus labios era una caricia y una súplica. «He sido un necio, un cobarde. No te pido que vuelvas al palacio, te pido que vuelvas a mí». Sacó una pequeña caja de su bolsillo. Dentro no había un anillo ostentoso como el anterior, sino una simple banda de platino con una inscripción. «Esto no es un símbolo de propiedad», dijo con la voz quebrada. «Es una promesa de que seré tu socio, tu protector y tu refugio. Una promesa de que nunca más estarás sola». Layla lo miró, su corazón un campo de batalla entre el dolor de su traición y la abrumadora sinceridad que veía en sus ojos. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero no eran solo de tristeza. Eran de una catarsis largamente esperada. Encontró su voz, una voz que ya no era la de una niña asustada, sino la de una mujer que conocía su propio valor. «Las promesas se rompen, Khalid.
dijo en voz baja, pero con una firmeza que lo sacudió. Necesito más que palabras. Necesito una verdad. Tu verdad. Ella no iba a ceder fácilmente. No podía permitírselo. Su corazón era demasiado frágil para romperse de nuevo. Él asintió, aceptando su condición sin dudarlo. Mi verdad es que te amo, confesó, y las palabras, finalmente dichas, parecieron liberarlo de un peso que había llevado toda su vida. Te he amado desde el momento en que vi tu rostro, y fui demasiado cobarde para admitirlo. Mi verdad es que el control es una ilusión, y el único poder que importa es el que se encuentra al rendirse a alguien. Me rindo a ti, Layla, completamente. Su confesión no fue solo para ella, sino para sí mismo, un reconocimiento de la prisión que él mismo había construido. ¿Sería suficiente para derribar los muros que él había levantado entre ellos? Layla dio un paso hacia él, cerrando la distancia que los separaba. Puso su mano sobre su corazón, sintiendo sus latidos fuertes y erráticos bajo su palma. Entonces prométeme algo más, exigió suavemente. Prométeme que nunca más me ocultarás tu corazón, ni en la ira ni en el miedo. Prométeme que gobernaremos juntos, como iguales, que mi voz será escuchada no como un favor, sino como un derecho. Ella no pedía ser salvada, exigía ser su compañera. Estaba reclamando su lugar, no solo en su vida, sino en el futuro de Sahara. Su transformación estaba completa. Khalid cubrió la mano de ella con la suya, presionándola contra su pecho. Sus ojos oscuros estaban llenos de lágrimas no derramadas, una visión de vulnerabilidad que ella nunca había creído posible en él. Te lo prometo, juró, su voz ronca por la emoción. Ante cualquier Dios que escuche, te lo prometo. Tu voz será mi guía, tu corazón, mi brújula. Serás mi reina, no solo de nombre, sino en cada decisión, en cada aliento. En ese pequeño mercado, rodeados por el bullicio de la vida cotidiana, el sheik de Sahara se arrodilló, no ante su pueblo, sino ante su esposa, ofreciéndole no solo su amor, sino su alma. Ella lo ayudó a levantarse, y en ese gesto, el equilibrio de poder cambió para siempre. Ya no eran el soberano y su súbdita, sino un hombre y una mujer unidos por algo más fuerte que cualquier ley o tradición. Él deslizó el sencillo anillo de platino en su dedo y encajó perfectamente. No era un símbolo de posesión, sino un círculo ininterrumpido de promesas, un recordatorio de que su unión se había forjado no en la opulencia de un palacio, sino en la honestidad de un corazón roto y reconstruido. Juntos, en la simplicidad de aquel pueblo de montaña, encontraron su verdadero reino. Su regreso a Sahara no fue silencioso, fue un triunfo. Cabalgaron juntos a la cabeza de una procesión, no con Layla un paso detrás de él, sino a su lado. El pueblo, que había escuchado la declaración de su sheik, los aclamó con un fervor genuino. Vieron no solo a su gobernante, sino a un hombre que había luchado por su amor, y a una mujer que había demostrado una fuerza y una dignidad que inspiraban respeto. Layla, con la cabeza alta y el rostro descubierto, ya no era la novia fantasma. Era una reina en cada fibra de su ser, elegida no por su linaje, sino por su corazón. Khalid organizó una segunda ceremonia de coronación, un evento que desafió todas las tradiciones. No fue en los salones privados del palacio, sino en la gran plaza pública, a la vista de todo su pueblo. Cuando Layla apareció, vestida con un deslumbrante caftán azul real que hacía juego con el color del cielo del desierto, un silencio de asombro se apoderó de la multitud. Khalid la esperaba al pie del trono, y en lugar de que ella se inclinara ante él, fue él quien tomó su mano y la besó con una reverencia que dejó a todos sin aliento. El momento más poderoso llegó cuando el gran imán le entregó la corona de la reina. Khalid la tomó, pero no la colocó inmediatamente sobre la cabeza de Layla. Se volvió hacia su pueblo, su voz resonando con una autoridad que ahora estaba templada por el amor. Hoy no corono a una consorte, proclamó. Corono a mi compañera, mi consejera, el alma de Sahara. Esta corona no es un regalo, es un reconocimiento de la reina que siempre ha sido. Sus palabras reescribieron siglos de historia, colocando a Layla en el centro del poder, no como un apéndice, sino como una mitad indispensable. Luego,
Se volvió hacia ella y, con una ternura infinita, colocó la delicada corona de diamantes y zafiros sobre su cabello oscuro. El sol del desierto la hizo brillar, creando un halo de luz a su alrededor, pero el verdadero brillo venía de sus ojos, que reflejaban el amor y la adoración que veía en los de su marido. En ese momento, frente a todo su reino, Khalid se inclinó y la besó, un beso que no era de pasión posesiva, sino de profundo respeto y devoción eterna. La multitud estalló en un rugido de aprobación, celebrando no solo a sus gobernantes, sino una nueva era de amor y asociación. La herida de Layla, la creencia de que era invisible y sin valor, finalmente se curó, no por la corona en su cabeza o el amor de la gente, sino por la mirada en los ojos de su marido. En ellos, se veía a sí misma no como un objeto o un deber, sino como el centro de su universo, una mujer amada, elegida y, sobre todo, vista. Cada día, él le demostraba con acciones, no solo con palabras, que su promesa era real. Consultaba sus opiniones en las reuniones del consejo, creaba fundaciones benéficas en su nombre y por las noches, en la intimidad de sus aposentos, simplemente la escuchaba, valorando sus pensamientos y sueños por encima de cualquier tesoro. 5 años después, el palacio de Sahara era un lugar diferente. Ya no era una fortaleza fría y silenciosa, sino un hogar lleno de risas y vida. Layla y Khalid gobernaban juntos. Su asociación había traído una prosperidad y una paz sin precedentes al Emirato. Tenían un hijo, el príncipe heredero Rashid, con los ojos serios de su padre y el corazón amable de su madre, y una hija pequeña, la princesa Amira, cuya risa era el sonido más preciado en los jardines del palacio. Layla era adorada por su pueblo, no solo como reina, sino como una protectora de los vulnerables, habiendo establecido escuelas y hospitales que habían cambiado miles de vidas. El Consejo de Ancianos, que una vez la vio como un simple vientre, ahora buscaba su sabiduría en asuntos de Estado. Tariq, en particular, se había convertido en su más ferviente admirador, reconociendo que la fuerza que ella había traído a su sheikh era la mayor bendición que Sahara podría haber recibido. Jafar permanecía en el exilio, una nota a pie de página olvidada en la historia de su amor triunfante. Layla había demostrado que el verdadero poder no residía en el linaje o la obediencia, sino en la compasión, la inteligencia y el coraje de luchar por el propio valor. Y Khalid, a su lado, había aprendido que la verdadera fortaleza de un rey no estaba en su control, sino en su capacidad de amar. La escena final de su historia no tuvo lugar en el Salón del Trono, sino en el remoto y mágico oasis de las dunas silenciosas, un lugar secreto conocido solo por la familia real. Habían establecido un ritual privado, cada año, en el aniversario de su reconciliación en aquel humilde pueblo, escapaban allí solos, dejando atrás sus coronas y sus deberes. Era su momento para recordar no solo de dónde venían, sino lo que casi habían perdido, un recordatorio para nunca dar por sentado el milagro que habían encontrado el uno en el otro. Esa noche, bajo un manto de estrellas tan brillantes que parecían al alcance de la mano, estaban sentados junto a las aguas tranquilas del oasis. El fuego de una pequeña hoguera danzaba en sus rostros, iluminando el amor que había madurado y profundizado con los años. Khalid le acarició la mejilla, su rostro ahora siempre descubierto, una visión de belleza y serenidad que todavía le robaba el aliento. Ya no había miedo en su toque, solo una profunda y tranquila certeza. Había encontrado su hogar, no en un palacio, sino en la mujer que estaba a su lado. A veces, susurró Layla, apoyando la cabeza en su hombro, todavía me parece un sueño. La niña invisible que leía poemas en una habitación solitaria, ahora sentada aquí, como reina. Su voz estaba llena de una maravilla que nunca había desaparecido por completo, un recordatorio constante de la increíble trayectoria de su vida. El viaje había sido doloroso, pero cada lágrima y cada cicatriz habían valido la pena para llegar a este momento de paz perfecta, de pertenencia absoluta. Khalid la atrajo más cerca, su brazo envolviéndola con una posesividad protectora que ahora era reconfortante, no amenazante. Besó su cabello, inhalando el familiar aroma a jazmín que siempre sería su perdición. «Nunca fuiste invisible para mí, Layla», dijo él,
su voz grave y llena de una emoción que ya no temía mostrar. Simplemente, yo era ciego. Estaba buscando un reino de poder y control, sin darme cuenta de que el verdadero reino estaba frente a mí todo el tiempo. Su confesión era la culminación de su largo viaje desde la oscuridad de su pasado. Ella levantó la vista para mirarlo, sus ojos de color miel brillando a la luz del fuego, llenos de un amor incondicional. Vio al hombre que había desafiado al mundo por ella, el rey que se había arrodillado, el marido que la adoraba. Khalid tomó su rostro entre sus manos, su mirada intensa y llena de una devoción que era casi religiosa. «Me enseñaste lo que es un reino», susurró, su frente contra la de ella, sus alientos mezclándose en la noche del desierto. «No es la tierra, ni el oro, ni el trono. Eres tú, siempre has sido tú». Y en ese oasis sagrado, su beso selló una promesa que ni el tiempo ni el destino podrían romper jamás. La historia de su amor se convirtió en una leyenda en Sahara, un cuento susurrado de generación en generación sobre la novia fantasma que se convirtió en el alma de la nación y el sheik de corazón de hielo que aprendió a amar. No era una historia de poder o conquista, sino de redención y de la creencia inquebrantable de que incluso los contratos más fríos pueden florecer en las historias de amor más grandes jamás contadas, porque en el corazón del vasto y despiadado desierto habían demostrado que el amor no era una debilidad, sino la fuerza más poderosa de todas, capaz de hacer florecer la vida en la tierra más árida. El anillo de platino en el dedo de Layla nunca perdió su brillo. A menudo lo giraba, sintiendo la suave inscripción en su interior. Una sola palabra en árabe antiguo: Sharikati, mi socia. Era un recordatorio constante de la promesa que él le había hecho y que había cumplido cada día de sus vidas. Ya no era un activo ni un símbolo. Era una mitad indispensable, la arquitecta de su felicidad y la cogobernante de su reino. Su viaje desde la invisibilidad hasta la validación total estaba completo. Un testimonio del poder de una mujer que se atrevió a exigir su valor y del hombre que fue lo suficientemente valiente como para dárselo todo. En las reuniones del consejo, su presencia era ahora tan esperada como la del propio sheik. Sus ideas sobre educación y bienestar social habían transformado la sociedad de Sahara, haciéndola más justa y compasiva. Los ancianos, que antes solo veían su linaje, ahora respetaban su intelecto y su visión. Había encontrado su voz, y esa voz estaba reconstruyendo un reino. Khalid la observaba a menudo durante esas reuniones. Una oleada de orgullo y amor tan intensa que casi le dolía. Había pensado que necesitaba un heredero para asegurar su legado, pero se dio cuenta de que su verdadero legado era ella. Los establos reales, que antes eran su refugio solitario, se convirtieron en un lugar familiar. A menudo iban allí con sus hijos, enseñándoles a amar y respetar a los magníficos purasangres árabes. Ver a Layla reír mientras su pequeño hijo intentaba acariciar el hocico de un potro, con el sol del desierto iluminando su rostro, era la imagen de la felicidad perfecta para Khalid. Eran esos momentos sencillos y domésticos los que más atesoraba, los que le recordaban que la verdadera riqueza no se medía en barriles de petróleo, sino en instantes de amor compartido. ¿Cómo había podido vivir sin esto? Una tarde, mientras observaban la puesta de sol desde el balcón de sus aposentos, el mismo balcón desde el que él la había espiado por primera vez, Layla se volvió hacia él. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó en voz baja. ¿De haber desafiado al consejo? ¿De haber cambiado las tradiciones? ¿De haberlo arriesgado todo? Su pregunta no nacía de la inseguridad, sino de una curiosidad genuina por el hombre que había sido y el hombre en el que se había convertido. Quería entender la profundidad de su transformación. Khalid la miró, su expresión seria. «Mi único arrepentimiento, mi amor», respondió, su voz firme y segura, «es cada segundo que pasé sin ti, cada día que te tuve en mi palacio y no corrí a buscarte, cada momento que dejé que mi miedo fuera más grande que mi amor. Eso es lo único que lamento, y pasaré el resto de mi vida compensándotelo». Sus palabras eran un bálsamo para las últimas cicatrices que quedaban en su alma. La prueba definitiva de que su amor no era un impulso pasajero, sino la elección consciente que hacía cada día. Ella sonrió, una sonrisa radiante que iluminó todo su rostro.
No hay nada que compensar, le aseguró, poniendo una mano en su mejilla. Nuestro camino fue difícil, pero nos trajo hasta aquí, y no cambiaría este aquí por nada en el mundo. Se inclinó y lo besó suavemente, un beso lleno de la paz y la seguridad que habían construido juntos. El sol se hundió bajo el horizonte, pintando el cielo de naranja y púrpura, el final perfecto para otro día en su reino de amor. Su historia había comenzado en la oscuridad y el silencio, pero vivirían el resto de sus días en la luz. El legado de Khalid y Layla no fue de conquistas militares ni de rascacielos imponentes. Su legado fue el cambio. Demostraron que la tradición y el progreso podían coexistir, que la fuerza y la vulnerabilidad no eran opuestos, y que un matrimonio podía ser tanto una alianza de poder como una épica historia de amor. Inspiraron a una nueva generación a creer en la posibilidad de la igualdad y el respeto dentro de las relaciones, redefiniendo lo que significaba ser un líder y una reina en su rincón del mundo. Su amor no solo los había salvado a ellos, sino que también había sembrado las semillas de un futuro más brillante para Sahara. Y así, en el corazón del desierto, bajo un cielo lleno de estrellas, la novia que una vez fue invisible encontró su lugar, no detrás de su rey, sino a su lado, donde siempre había pertenecido. Su amor, nacido del deber y forjado en el dolor, se convirtió en el faro que guiaría a su reino durante generaciones. La fantasía de la mujer común que se convierte en una reina amada y protegida se había hecho realidad, pero con un giro importante. Ella no solo era amada y protegida, sino que también era poderosa, respetada, y la socia indispensable del hombre que había aprendido que su verdadero reino era, y siempre sería, ella. El oasis permaneció como su santuario, un lugar donde el sheik y la reina podían ser simplemente Khalid y Layla. Volvían cada año, no solo para celebrar su amor, sino para renovar sus promesas en la quietud del desierto. Era un recordatorio de que su amor necesitaba ser cuidado, protegido de las presiones del mundo exterior. En la simplicidad de ese lugar, se despojaban de sus títulos y se encontraban el uno al otro una y otra vez, reafirmando el vínculo que era la base de todo lo demás. ¿Podría un amor tan perfecto durar para siempre? Años más tarde, cuando sus hijos eran casi adultos, Rashid, el príncipe heredero, le preguntó a su padre el secreto de su liderazgo, de la lealtad que inspiraba en su pueblo. Khalid lo llevó al balcón y señaló a Layla, que estaba en el jardín leyendo con su hija. «El secreto no está en el trono, hijo mío», le dijo. «Está en encontrar a tu socia, alguien que te haga más fuerte al mostrarte tus debilidades, alguien cuya sabiduría valores por encima de la tuya. Gobierna con ella, no sobre ella. Ese es el único secreto que importa». La lección más importante que transmitiría a su heredero no era sobre política, sino sobre el amor. La historia de Layla se enseñaba ahora a las jóvenes de Sahara, no como un cuento de hadas, sino como una lección de autoestima y fortaleza. Aprendieron que el silencio podía ser una prisión, pero que una voz, una vez encontrada, podía mover montañas. Layla a menudo visitaba las escuelas, su presencia una inspiración viviente. Les decía a las niñas que su valor no residía en su belleza o en su futuro matrimonio, sino en sus mentes y en la bondad de sus corazones. Se había convertido en el modelo a seguir que ella nunca tuvo, asegurándose de que ninguna otra niña se sintiera invisible nunca más. Khalid nunca dejó de sorprenderla. En su 20º aniversario, no le regaló joyas ni palacios. En su lugar, reveló un vasto observatorio que había construido en la cima de la montaña más alta de Sahara, nombrándolo el Ojo de Layla. «Porque me enseñaste a ver las estrellas», le dijo, en lugar de mirar solo la arena a mis pies. Juntos, miraron a través del telescopio, explorando galaxias lejanas, dos almas que habían encontrado su propio universo en el otro. Su amor era tan vasto e infinito como el cosmos que contemplaban. En sus últimos años, a menudo se sentaban en silencio, simplemente disfrutando de la presencia del otro. No necesitaban palabras. Su conexión era tan profunda que se comunicaban con una mirada, un roce de manos. Habían enfrentado crisis políticas, sequías y las presiones de la vida real,
Pero su vínculo solo se había fortalecido con cada desafío. Habían construido una vida, una familia y un legado. Todo sobre la base de una promesa hecha en un humilde mercado de montaña. Su amor no era una pasión fugaz, sino un roble fuerte y resistente, profundamente arraigado en la tierra de su reino compartido. Una noche, mientras estaban en el oasis, Layla se acurrucó contra él. «Gracias», susurró en la oscuridad. Khalid frunció el ceño. «¿Por qué?», preguntó confundido. Ella sonrió contra su pecho. «Por haber sido lo suficientemente valiente como para tener miedo», respondió. «Si no te hubieras asustado, si no me hubieras alejado, nunca habría encontrado mi propia fuerza, y nunca habríamos encontrado esto». Era la paradoja de su historia. Su mayor error se había convertido en el catalizador de su mayor felicidad, y ambos lo sabían. Khalid besó la coronilla de su cabeza, su corazón lleno de una gratitud abrumadora. Había pasado de ser un rey que lo tenía todo a un hombre que se dio cuenta de que no tenía nada sin ella. Y en esa comprensión había encontrado la verdadera soberanía. Su amor era un testimonio del hecho de que a veces hay que perderlo todo para ganarlo de verdad. Y lo que habían ganado era un amor para la eternidad. Una leyenda grabada no en piedra, sino en los corazones de su gente y en las estrellas sobre el desierto de Sahara. Su historia no terminó con un «y vivieron felices para siempre», porque su amor no era un final, sino un proceso continuo. Era una elección diaria de verse, escucharse y elegirse mutuamente por encima de todo lo demás. Era la prueba de que incluso los comienzos más improbables, dictados por el deber y la tradición, podían transformarse, a través del coraje y la vulnerabilidad, en la más verdadera de las historias de amor. Y en el corazón de un reino de arena y sol, ese amor era el tesoro más grande de todos. La fantasía de la novia fantasma se había cumplido, pero la realidad que construyeron juntos fue mucho más rica y profunda. Ella no solo fue vista y elegida, se convirtió en una visionaria por derecho propio. Él no solo la protegió, aprendió de ella, creció gracias a ella. Su relación se convirtió en el verdadero pilar de Sahara, un modelo de asociación que redefinió el poder para las generaciones venideras. El amor no los había hecho débiles, los había hecho invencibles. Y así, la leyenda de la novia fantasma y el sheik de corazón de hielo perduró, un recordatorio eterno de que el amor más verdadero a menudo se encuentra en los lugares más inesperados y que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino el camino hacia la verdadera fuerza. Cada vez que una brisa nocturna soplaba a través de las dunas, parecía susurrar su historia, una historia de soledad, de coraje y de un amor tan vasto como el propio desierto. ¿Qué mayor legado podría desear un rey o una reina? En el crepúsculo de sus vidas, sentados en el balcón desde donde todo comenzó, sus manos, ahora arrugadas por el tiempo, se encontraron y se entrelazaron. Miraron hacia el horizonte, donde el sol se derretía sobre las dunas, pintando el cielo con los colores de una promesa cumplida. No necesitaban decir nada. Su silencio estaba lleno de décadas de amor, de risas, de lágrimas y de un respeto inquebrantable. Habían construido su reino juntos, y era bueno. Su viaje había terminado, pero su amor era eterno. La última imagen que el mundo tendría de ellos sería esa. Dos figuras sentadas juntas, unidas, mientras el desierto que los había visto nacer y luchar los envolvía en su abrazo dorado. Eran más que un sheik y una reina. Eran Khalid y Layla. Y su historia de amor, como las propias dunas, sería moldeada por los vientos del tiempo, pero nunca, jamás, desaparecería. El amor que habían encontrado era tan eterno como la arena, tan infinito como las estrellas. La cámara se aleja lentamente, dejando a la pareja en su pacífica comunión. El palacio, que una vez fue una jaula dorada y una fortaleza fría, ahora brilla bajo la luz del atardecer como un faro de esperanza y amor. Su historia se ha convertido en la base sobre la que se construirá el futuro de Sahara, una prueba de que el corazón tiene sus propias razones, más poderosas que cualquier ley o tradición. Y en ese reino, el amor no solo había conquistado todo, sino que lo había reconstruido todo, mejor que antes. El sol finalmente desaparece,
y la primera estrella de la noche parpadea en el cielo de terciopelo. Es la estrella del norte, la guía de los viajeros. Para Khalid y Layla, siempre había sido el otro. Se habían guiado mutuamente fuera de la oscuridad de su soledad y hacia la luz de un futuro compartido. Su viaje había sido largo y arduo, pero habían llegado a casa, y su hogar no era un lugar, sino una persona. Siempre lo había sido. El viento del desierto susurra una última vez, llevando consigo el eco de una promesa hecha hace mucho tiempo en un mercado de montaña. La promesa de un hombre que aprendió a amar y de una mujer que aprendió su propio valor. Su leyenda estaba completa, tejida en el tejido mismo de Sahara, y mientras la noche envolvía el palacio, una verdad permanecía tan clara como las estrellas de arriba. El amor más grande no es el que te encuentra perfecto, sino el que te ayuda a encontrar las piezas perdidas de ti mismo. Y en ese reino construido sobre la verdad y la asociación, el sheik y su reina encontraron no solo un final feliz, sino un amor que era real, duradero y sobre todo, suyo. La novia fantasma había encontrado su voz, su poder y su amor, y al hacerlo, le había dado a su rey el único regalo que realmente importaba, un corazón capaz de amar de nuevo. Su historia no era un cuento de hadas, era mejor. Era real. El plano final se detiene en el anillo de platino en su dedo, brillando suavemente a la luz de la luna. Sharikati, mi socia. Una sola palabra que lo contenía todo. Respeto, igualdad, devoción y un